Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a los estos estudios bíblicos cristianos. Gracias por estar con nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Estamos estudiando los libros de los Salmos, como ustedes ya lo saben. Estamos en el libro número 1, que se conoce como Sefer Rishon, y estamos estudiando el Salmo número 27, que se conoce como Kaf Sajin. Y el Salmo número 27 contiene 14 versículos bíblicos que vamos a tratar de hacer una síntesis a través de 5 temas. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, para quienes no me conocen, soy su hermano en Cristo y me pongo a sus órdenes. Les pido por favor que me acompañen a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Gracias, Dios bendito. Gracias por lo que nos has estado dando, Señor. Ayúdanos a llenar nuestro corazón, que la semilla que tú estás mandando el día de hoy caiga en un terreno fértil para que pueda darnos a nosotros y también para poder llevar nosotros cosechas a los demás. Sabemos que no es fácil, pero es tu palabra la que transforma, Padre Celestial. Te pedimos que tengamos la sabiduría y el temor especialmente para ir en pos tuya, Señor. Que podamos ir creciendo en verdad, en juicio, en misericordia y especialmente humillados ante ti, Señor. Te pedimos que a través de este salmo podamos reforzar nuestra confianza y saber dónde estamos ubicados en ti, Señor. Que queremos estar siempre teniendo una sola cosa en ti, Señor, estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos entender todos los conceptos básicos de este salmo y que podamos también nosotros alimentar a los demás. Te pido, Señor, por todos los que se van a congregar posteriormente o van a escuchar también el salmo, Señor, para que también ellos sean edificados y tú les des las porciones que les corresponde. Gracias, Señor. Te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame iniciar con esta introducción. El Salmo 27, como un himno cántico, representa en forma general la confianza que el fiel creyente deposita en Dios, quien lo representa ante las situaciones del enemigo, las situaciones difíciles o incluyendo las situaciones de triunfo. El Salmo nos instruye los caminos que debe tomar el creyente cuando las diferentes emociones como el miedo y la angustia pueden invadir al creyente ante las situaciones difíciles que tiene que confrontar en su caminar en esta tierra o con rumbo al mundo celestial. Permítame darle los aspectos generales del Salmo. El Salmo, el autor es David. La fecha no ha sido determinada. El tipo de salmo es considerado por los israelitas como un himno cántico. El salmo en el original no está determinado. Al igual que en los dos anteriores salmos, los traductores de las diversas versiones asumen que es un mismor, es decir, oración o rogativa. Así que la palabra salmo en las versiones en español e en inglés ha sido también agregada. Los participantes no son mencionados, pero como ya lo hemos mencionado anteriormente, también los participantes siempre será el director sinfónico. Te pido por favor que me acompañes a ver la temática que vamos a cubrir en este salmo el día de hoy. El tema número 1, libre de temor. 2, firmeza ante el enemigo. 3, salvo en la casa de Dios. 4, el verdadero temor. 5, confiando en el apoyo de Dios. Acompáñame a revisar entonces los temas generales. Vamos a iniciar con el tema número 1 y dice así, tema número 1, libre de temor. Salmo 27, versículo número 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? David nos está enseñando que esta es una de las recompensas que tienen todos aquellos que permanecen fieles a Dios. La recompensa es muy sencilla, el estar libre del temor. Y la pregunta sería, ¿quién de nosotros no quisiera estar libre de temor? La palabra temor en la versión Reina Valera está mencionada 330 veces. En el caso de este versículo, la palabra temor es traducida de la palabra hebrea yaret, que está mencionada 102 veces. Esto nos indica que es una de las reacciones o emociones más frecuentes y con mayor intensidad que aparecen en el comportamiento humano, que lo volvemos a nombrar por su nombre, se llama
temor. El temor causa emociones como el miedo, el espanto, el susto, la impresión negativa. Todo esto puede traer reacciones variadas como pensamientos negativos, ideas de daño y perjuicio, parálisis corporal, enojo, emociones defensivas, agresión o incluso el huir inadecuadamente de un lugar considerando que algo perjudicial puede ocurrir. El temor causa muchos daños a nivel corporal, mental y espiritual en el ser humano, haciéndole vivir una vida en la oscuridad y en la muerte. David nos está enseñando en el Salmo 27 que existe una fórmula o remedio para vencer este terrible sentimiento del ser humano. Pudiéramos parafrasearlo de esta manera: el que está libre de temor es porque tiene completa convicción y confianza que está protegido por Dios y puede tener una vida plena y en seguridad a través del cobijo de Dios. Así que la confianza en Dios es la que vence el temor. En la Biblia, entonces, podemos encontrar esto como una verdad. La frase "no temas" es mencionada 76 veces de la boca de Dios. Aquí tenemos un ejemplo en Isaías que se aplica a los mismos conceptos expresados por David en el Salmo 27, versículo 1, pero más desarrollados o con mayor contenido. Pero vamos a mencionarlo, que este mensaje ya no es de David, sino que este mensaje lo está enviando Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Así que te pido que me acompañes, por favor, a Isaías 41, versículos 10 al 13, y dice de la siguiente manera, y vea cómo empieza estos versículos: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra, te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Volvemos otra vez a ver la palabra con precisión: no temas, yo te ayudo. ¿Cómo podemos eliminar el temor? Creyéndole a Dios que nos está diciendo que no temamos. El mismo consejo o verdad bíblica la podemos encontrar aplicada también en el Nuevo Testamento. Veamos en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Con toda esta información podemos llegar a reflexionar sobre un principio bíblico muy extenso, pero muy preciso. Dios es quien ilumina, ayuda y salva la vida del creyente para que éste no tenga tropiezo, miedo o angustias ante las más aterradoras personas, situaciones o experiencias que estén en su contra. La verdad que debemos aplicar aquí en fe es la siguiente: para estar libre de temor es necesario confiar plenamente en Dios. Acompáñame entonces al tema número 2, la firmeza ante el enemigo. Y esto lo vamos a encontrar en el Salmo 27, versículos 2 y 3. Y dice así: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantara guerra, yo estaré confiado. Después de leer los versículos, surge la siguiente pregunta: ¿ante qué situaciones debes de estar firme en relación con el comportamiento del enemigo? El Salmo nos instruye que debemos de estar firmes confiando en Dios en todo el tiempo, pero especialmente ante estas tres situaciones. 1. Cuando los adversarios o malhechores vienen en nuestra contra. 2.
cuando un ejército acampe alrededor de nosotros. 3. En tiempos de guerra. A través de todos los salmos que hemos estado aprendiendo, podemos encontrar una guía continua. Y esta es la siguiente. Ante las guerras abiertas en contra de nuestros enemigos, primero debemos de ir a Dios presentando nuestra alabanza, adoración, oración, rogativas y sacrificios vivos, y posteriormente debemos de tomar las armas. Sin embargo, existen situaciones en las que la guerra no es directa y abierta, sino que tendremos una guerra encubierta. Y esto lo podemos escudriñar en el versículo número 2 cuando dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. La tradición hebrea nos enseña 3 posibles ataques nocturnos, encubiertos o no visibles, ante los cuales también tenemos que estar firmes para que no coman nuestra carne los enemigos. Así que la expresión comieron nuestra carne tiene por lo menos 3 aplicaciones. Número 1, las calumnias o engaños, que también podemos agregar los chismes, que intentan destruir la vida mental y espiritual, difamando la integridad de la persona y el carácter de una persona o de una familia incluso. Esto implica también la división de las relaciones familiares o matrimoniales, que a veces se hacen debido a que nuestra boca está hablando de más o tiene la intención de destruir a otras personas. Y muchas veces estos que están ahí ayudando supuestamente son los verdaderos enemigos, porque lo que quieren es de manera implícita destruir la relación familiar. 2. La invitación a la práctica de actividades que destruyen el cuerpo y el alma, como la comida que afecta tu salud, las drogas, la obtención de dinero ilícito, el alcohol, la marihuana, los juegos de azar, el influenciar a otros para hacer cosas ilícitas, la brujería, etc. Todo esto destruye la carne y el espíritu. Quien te invita a practicar todo esto es no tu amigo, es tu enemigo ante Dios. 3. Involucrarse en actos sexuales de fornicación y adulterio que están en contra de los estatutos de Dios. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en la historia de Balán, quien por orden de Dios no pudo maldecir a los israelitas. Sin embargo, Balán, conociendo a Dios, sabía que mientras Israel estuviera recto y firme en sus mandamientos, nadie lo podía tocar. Así que él aconsejó al rey Bilán para que los llevara a los pecados más grandes que pudiera cometer Israel, entre los que se podrían encontrar la desobediencia, la idolatría y la fornicación. Así que Balán le recomendó al rey que pusiera a las moabitas para que ellos se desarrollara una relación con ellas y estuvieran en contra de lo que Dios les había pedido, que era principalmente que no se mezclaran con otros pueblos. En el libro de Apocalipsis nos puede dar una ilustración de esto. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, y dice de la siguiente manera: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La expresión comer mi carne, entonces en el lenguaje hebreo, es una forma metafórica de decir: se juntaron contra mí mis enemigos para calumniarme, invitarme a destruir mi cuerpo, a realizar idolatría y tener sexo ilícito. Sabiendo esto, tenemos que tener nuestros principios de fe y especialmente nuestros principios morales y éticos muy firmes para no permitir que los enemigos actúen de manera tácita, de manera encubierta, en contra de nosotros, en contra de nuestra espiritualidad, en contra de nuestra mente y en contra de nuestra moral, pero especialmente en contra de nuestra relación con Dios. Si tienes amigos así, en realidad no son tus amigos, son tus enemigos. Tienes que estar firme para reiterarte en Dios y para afianzarte en Dios, en sus estatutos, mandamientos y ordenanzas. David entonces repite la solución para esta situación. Estar firme en Dios es estar libre del temor, independientemente de las armas activas o pasivas que muestra el enemigo, porque en Dios confiamos.
Acompáñame a revisar el tema número 3, salvo en la casa de Dios. Y vamos a ver los versículos 4 y 6 del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hemos estudiado durante los anteriores salmos que la búsqueda de la verdad, la rectitud y la permanencia en el Evangelio es lo único que llega al hombre a confiar en Dios. En forma natural, el hombre tiene una forma cambiante que se adapta a otras experiencias. Sus sentimientos, motivaciones y prioridades cambian conforme a su experiencia y día a día puede crear nuevas expectativas, antojos, exigencias para satisfacer su propio ego. Llama la atención que David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. David solo tiene una aspiración que quiere buscar y en ella enfoca sus deseos sin buscar cambiarla, manteniéndose firme en esta petición, servir a Dios y comprender sus caminos estando en la casa de Dios. Este no es un paso físico o material para llegar a un templo terrenal o a un tabernáculo. Más bien lo que David está implicando es que nosotros vayamos directamente al templo espiritual, un encuentro con Dios a nivel espiritual. David muestra el interés de poder estar plenamente en comunión, alabando a Dios en su casa. Note que el contemplar la hermosura de Dios es imposible hacerlo solamente a un lugar terrenal. Se requiere de tener una presencia celestial para poder ver realmente la hermosura de Dios. Así que David quería un encuentro diario en el templo celestial. Ahí puede David encontrarse en pleno gozo como huésped perpetuo y participar del apoyo y la protección de Dios. Así que el estar salvo en la casa de Dios significa pedir estar junto y en la presencia de Dios todos los días. Esta debería de ser nuestra petición, que pudiéramos estar en el templo celestial bajo la presencia de Dios todos los días. Pablo también nos habla de una cosa, dice Pablo, una cosa. En el Nuevo Testamento la podemos resumir de la siguiente manera. Acompáñame, por favor, a Filipenses para ver que es una expresión muy semejante a la que hace David. Filipenses 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y viene la frase, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos tendríamos esa meta, llegar a la presencia de Dios en Cristo Jesús todos los días y obviamente pidiendo a Dios estar con Él toda la eternidad. En otro tópico, David en estos versículos no se perturba ni se aflige en la idea del enemigo, simplemente se complace en derramar sacrificios vivos como culto racional. La idea es estar como invitado en la casa del Señor. En el contexto israelita tiene mucha trascendencia el atender a un invitado. El dueño de la casa o anfitrión siempre recibe con gran gusto y con grandes halagos a las personas que le visitan y les dan las mejores cosas. Pero existe algo más. El anfitrión siempre cuida la integridad de los invitados. Veamos lo que nos está diciendo David. Quiero estar en la casa del Señor como invitado porque será cuidada mi integridad. Y estamos hablando no nomás de la integridad física, sino también de la integridad moral. Esto lo podemos ver como un ejemplo en Lot, quien trata de atender y proteger a sus invitados
independientemente de los recursos o elecciones que tomó. Lot dio de comer a los ángeles y los defendió del pueblo que lo estaba tratando de atacar y de destruir, o incluso, ¿por qué no?, de hacerles daños sexuales. Aunque Lot no fue exitoso, puso su mejor esfuerzo para lograrlo. Esto usted lo puede ver en Génesis 19, versículos del 3 al 8. Así que, consecuentemente, podemos decir que David nos enseña que el estar en la casa de Dios es estar bajo la fuerte protección del Todopoderoso, quien se levantará en contra de cualquier enemigo que trate de tocar a sus invitados. Queremos ser invitados de Dios en la casa de Dios todos los días para estar bajo su protección. Así que tenemos que darle todos los cantos, salmos de gloria y alabanza al dueño de la casa, porque uno de los anhelos de un creyente fiel es el estar siempre invitado en la casa de Dios todos los días hasta que el Señor venga o partamos con Él. La verdad bíblica que podemos aplicar en nuestra fe es que la fortaleza del Señor echa fuera el temor, te libera de la destrucción y vence a los enemigos. Te lo voy a repetir, que la fortaleza del Señor echa fuera el temor, te libra de la destrucción y vence a los enemigos. Acompáñame entonces al tema número 4. Dice el verdadero temor. Salmo 27, versículos 7 al 9. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. David nos muestra nuevamente que la plegaria debe ser enviada con clamor, sabiendo que Dios la escucha en su misericordia y la responde favorablemente. Entonces, ¿por qué debe de insistirse en buscar el rostro de Dios si ya tienes la seguridad de la respuesta? Permítame darle un ejemplo. Una persona recibe la noticia que Dios lo va a bendecir sacándose el primer lugar de la lotería. Sin duda alguna va y compra el billete de la lotería. Se realiza el sorteo y gana. Sale corriendo a cambiar el billete. Le entrega el dinero y llegan unos ladrones y se lo quitan. ¿Qué fue lo que olvidó esta persona si ya tenía la bendición? Olvidó agradecerle a Dios por el favor, pedirle por su protección, así como la dirección para cómo debería de utilizar ese dinero. Esta es una de las razones por las que David insiste que aunque confiadamente sabemos que Dios nos va a responder favorablemente porque estamos en su casa, también es necesario buscar su rostro para agradecerle todos los favores recibidos y mantenerse en comunión con Él todos los días. Podemos encontrar otra verdad en fe de entonces. Buscar su rostro es una característica principal de los verdaderos creyentes que desean tener comunión con Dios todo el tiempo, aunque sepan que van a ser favorecidos. Seguidamente, David expresa los verdaderos temores. Leamos el versículo 9 nuevamente. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Tres grandes temores. 1. Que Dios esconda su rostro. 2. Ser separado con ira. 3. Ser abandonado por Dios. El más grande temor lo pudiéramos resumir en la siguiente expresión. Dios puede desecharte. Como lo hemos mencionado, personajes bíblicos como Saúl sufrieron de esta experiencia donde Dios ocultó su rostro de él y fue desechado, como Israel, en que ha tenido que conocer la ira de Dios y el abandono. Nadie quiere estar en el juicio de Dios. Recordemos que los juicios de Dios son irrevocables. Con todo esto, Jesucristo nos agrega que el verdadero temor es el juicio de Dios, pero en los días finales o en el día del trono blanco. Así que te invito a que me acompañes a leer Mateo 10, versículo 8. No, Mateo 10, versículo 28. Y dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nadie quiere ver la ira de Dios, ni mucho menos estar destruido y sin esperanza en el infierno. Podemos aplicar esta verdad bíblica en fe, que debemos de estar siempre en la presencia de Dios para no quedar sin protección y amparo. No queremos estar siendo desechados de parte de Dios. Vamos al tema número 5, confiando en el apoyo de Dios, confiando en el apoyo de Dios. Salmo 27, versículo del 10 al 14, dice de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubieran yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Como hemos mencionado durante el Salmo, estar firme en Dios es estar libre de temor, independientemente de las armas que muestre el enemigo, porque en Dios estamos confiando. En estos versículos, David nos muestra puntos esenciales para poder poner nuestra esperanza y confianza en Dios. Número 1, nunca estarás huérfano. Número 2, el maestro y el guía del camino siempre es Dios. 3, Dios es quien te rescata de la tendencia al mal o de tener algún parecido con tus enemigos. 4, Dios te ayuda con los testigos falsos. 5, Dios es quien te alienta tu corazón y tu alma para estar siguiendo en la vida espiritual. Podemos agregar una verdad bíblica en fe. Dios nunca deja solos a los desamparados, nunca deja solos a los necesitados, nunca deja solos a los fieles. Déjame darte un ejemplo. Robert Bruce es uno de los grandes líderes de la Reforma escocesa. Se vio frecuentemente perseguido a causa de su fe. Un día, cuando estaba huyendo de sus perseguidores y parecía que iba a ser atrapado, se refugió en una cueva. Bruce elevó su oración a Dios, pidiéndole su protección y que le guardara con su mano derecha. Desde la oscuridad de la cueva pudo ver cómo una gruesa araña tejía su tela, casi a la misma entrada de la cueva. Cuando llegaron sus enemigos, vieron la tela de la araña intacta, pensaron que nadie había penetrado en aquel lugar y así fue preservada la vida del servidor de Dios. Más tarde, cuando Roberto Bruce daba testimonio de este hecho, solía decir: con Dios una tela de araña es como un muro, pero sin Dios un muro es como una tela de araña. Podemos encontrar con esta verdad de que Dios nunca desampara a sus fieles. Nunca estás huérfano. Podemos encontrar una verdad en fe más. La misericordia de Dios se extiende a cada uno de nosotros en nuestra vida y podemos gozar de su protección, bondad y salvación. Pasando al siguiente tópico de este grupo de versículos, los caminos de Dios son diferentes para cada uno de nosotros en la vida terrenal, mas tenemos solamente un camino para la vida celestial. Para algunos de nosotros serán cortos, para algunos de nosotros los caminos serán largos, para unos directos, para otros indirectos, para unos anchos, para otros angostos. Dependerá de tu comunión y experiencias vividas con Dios, lo que Dios va a permitir en tu camino o el camino que Dios va a querer que tú tomes. Muchas veces vamos a tomar el camino correcto, muchas veces vamos a tomar el camino incorrecto, pero siempre va a estar Dios ahí para podernos regresar al camino correcto. A veces lo tendrá que hacer con el cayado o con la vara, a veces lo va a tener que hacer con amor y misericordia, o en ocasiones nos va a dejar caminar en él hasta que nosotros reflexionemos. Jesús explica esta parte de la siguiente manera. Acompáñenme a Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
En el celestial o en el camino celestial no tenemos mucho debate. El único camino que es directo y corto y recto a Dios es a través de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, así que Jesús es el único camino para llegar a la vida celestial. Pero en relación a los demás caminos, le pedimos a Dios que por favor Dios nos dé la guía y nos enseñe el camino más corto y directo para hacer las cosas conforme su santa voluntad. De aquí podemos aplicar una verdad más en fe. La sabiduría del Señor ilumina los caminos terrenales para evitar los errados, pero a través de su palabra nos indica que Cristo es el único camino al Padre. Los otros versículos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, refieren a lo que hemos ya explicado, que quiere decir, no dejes que destruyan mi carne. El versículo 13 tiene una frase hermosa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No importa los momentos y emociones vividas en contra de mi persona o en contra de mis seres queridos o de mis familiares. Me mantiene en pie saber que veremos el juicio y la bondad de Dios en esta tierra y seremos partícipes de poder también ser testigos de ese juicio en los días venideros. Siempre tenemos que tener paciencia y esperar porque no sabemos en qué camino vamos a caminar en la enseñanza del Señor, pero estamos gozando o estaremos gozosos de la providencia y la protección de Dios todos los días. Siguiendo con los versículos, aparecen las palabras aguarda y espera. Esta palabra determinada para esperar sugiere bien una anticipación tensa o anhelante y paciente hacia el Señor. Cerramos diciendo entonces, aunque se demore, sigo creyendo que Él siempre llegará. Así que acompáñame entonces a ver las preguntas. Menciona ejemplos de tipos de temores que puedes encontrar en la Biblia. 2. Menciona un personaje bíblico que tuvo temor y cómo resolvió su temor. 3. Menciona algunas verdades prácticas que puedes aplicar que aprendes en este salmo. 4. ¿Cómo es ser un invitado en la casa de Dios? 5. ¿Dios puede desecharte? 6. ¿Cómo puedes describir tu confianza en Dios? 7. ¿Cuál camino vas caminando en Dios? 8. ¿Estás esperando por el Señor? Te agradecemos que hayas estado con nosotros en este salmo. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios te engrandezca en conocimiento, especialmente que este salmo nos lleve en confianza para estar tratando de buscar la comunión con Dios todos los días. Esa es mi oración para ti, que siempre estés en la presencia de Dios y que Dios siempre te esté mostrando su rostro. Gracias por haber participado con nosotros, por haber estado con nosotros. Si tienes una pregunta o comentario con respeto, puedes ponerla en la cajita y en la lectura bíblica que nosotros tengamos, con todo gusto, te podemos ayudar o incluso podemos también hacer algún comentario más. Gracias, Dios te bendice. Nos vemos en el Salmo número 28.